Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en donde vamos a ver a través de este ejercicio de la cuádrica, es decir, un elemento del espacio, cuál es la relación entre la geometría tridimensional y cómo nos ayuda el álgebra lineal para poder entender. Tenemos una ecuación, ¿cierto?, en tres variables, una ecuación cuadrática en tres variables. Entonces, mediante el método de la diagonalización de una matriz, y a través del cálculo de sus autovalores y de sus autovectores, vamos a entender esta forma cuadrática, ¿ok? Como una, efectivamente como una cuádrica, como un elemento del espacio. Vamos a ver qué puede salir. Puede salir un cono, puede salir un cilindro, un elipsoide, un hiperboloide, un paraboloide, etcétera. Veamos. Primero que todo, tenemos que reconocer la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Qué es lo que es eso, profe? Bueno, es solamente esto. Para formar esa matriz, como estamos en el espacio, vamos a formar una matriz de 3 por 3 de tal manera que la vamos a llenar, ¿cierto? Diciendo que en su diagonal están los elementos correspondientes a los términos cuadráticos. 2, menos 4 y menos 7. Es decir, en la primera columna vamos a poner todos los x y los vamos a cruzar de tal manera que, como acá está el x y acá está el y, entonces acá vamos a cruzar la mitad. Menos 8 y menos 8 correspondiente al 16xy. Después, el menos 4xz lo vamos a poner en el otro extremo, por supuesto, cruzando las otras variables. Y acá vamos a poner el menos 10 y el menos 10 correspondiente al menos zi. Ahí tenemos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Que representa nuestra forma cuadrática. ¿Cuál es la idea entonces? En el plano, si ustedes quieren hacer una analogía, en el plano nosotros tenemos un elemento que se llaman cónicas, entonces queremos buscar un cambio de base para el espacio de tal manera que el elemento no esté rotado. Es decir, queremos centrarlo en este nuevo origen que nosotros vamos a proponer. Eso es lo que queremos hacer, una rotación de ejes, en este caso en el espacio. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico asociado al cálculo de los autovalores. Es decir, vamos a calcular el determinante de la matriz menos un lambda por la diagonal identidad de 3. Al realizar este cálculo, el polinomio característico es lambda al cubo más 9 lambda al cuadrado menos 162 lambda. Perfecto. Y por supuesto, esto lo debemos igualar a cero. Al igualarlo a cero, los resultados del polinomio característico les van a entregar los autovalores o los valores propios. De ahí entonces tenemos tres autovalores: el 18, el 0 y el menos 9. Por lo tanto, el autovector asociado es 1, 2, 2. El segundo autovector es el 2, 1, menos 2. Y acá les voy a enseñar un truco, porque si ustedes se fijan, esta matriz es simétrica. Y cuando la matriz es simétrica, los vectores propios o los autovectores son perpendiculares entre ellos. Por lo tanto, el B3 podría ser el producto cruz entre B1 y B2 y nos da 2 menos 2,1. Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo se calculan los autovectores? Recuerden, es la solución del sistema A menos lambda y, en este caso, por un vector P, que sería nuestro vector propio, nuestro autovector, igualado al 0. En este caso, de orden 3, 0, 0, 0. Bien, cuando resuelven este sistema de ecuaciones, ustedes van a poder encontrar sus autovectores. Entonces ahora tenemos que normalizarlos, es decir, calcular su norma, y nos va a dar, ¿cierto?, que la norma es 1/3, 1, 2, 2, de tal manera que estos vectores, lo que quiero lograr con esto es que sean una base ortonormal para el espacio. ¿Qué significa una base ortonormal? Es una base dada por tres vectores mutuamente perpendiculares y de norma 1. Es por eso que con estos autovectores vamos a formar una matriz de cambio de base. Esta matriz de cambio de base me va a llevar de las bases reales, es decir, los ejes X y Z, es decir, la base canónica, hacia la nueva base con el elemento de los autovectores. Esa matriz ustedes la van a formar concatenando cada uno de los autovectores. Por lo tanto, el cambio de base
que ustedes van a tener que ocupar, me voy a hacer espacio acá, es justamente el dado por este pequeño sistema. Entonces, para realizar el cambio de base, ¿cierto? A la base rotada, ¿cierto? Que logra que estos elementos de acá se hagan cero, que son los términos rectangulares, lo que indican ellos es que el elemento geométrico está rotado. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, nuestro cambio de base, x', y', z', ¿cierto? Va a ser simplemente esta matriz I3 que definimos de cambio de base, multiplicado, ¿cierto? Por un x y z. Es decir, de esta manera vamos a tener nuestro cambio de base. Así entonces, el cambio de base, al realizarlo, es básicamente reemplazarlo acá con cada una de las letras, con el X, con el Y, con el Z, etc. Pero les voy a enseñar un truco, porque si nosotros realizamos la rotación, ¿ok? Con este cambio de base, estos elementos de acá deben eliminarse sí o sí. Y lo que va a acompañar a cada uno de los elementos cuadráticos son justamente los autovalores. Para este vector, el F1, su autovalor asociado era el menos 18. Para este autovector, su autovalor era el 0 y su autovalor acá era el 9. Correcto. Entonces, ya sabemos que al realizar el cambio de coordenadas, me tiene que quedar sí o sí menos 18x' al cuadrado más 9z' al cuadrado. Lo que viene después es el reemplazo del cambio de base acá. Si realizan eso, van a llegar a 132x' menos 3y' menos 6z' menos 243 es igual a 0. Perfecto. Entonces ahora me retrocedo un poquito. Retrocedemos, estamos ocupando eso. Y viene el siguiente paso, porque la aparición de los términos lineales, es decir, estos términos de acá, que son los lineales, indican que hay una traslación del centro. Es decir, no es el 0, 0 el centro de esta cuádrica. Por lo tanto, para realizarla debemos completar cuadrados en X, en Y y en Z. Entonces, para completar cuadrados en el X, cogemos S y por supuesto S, realizamos la completación del cuadrado de binomio y nos va a quedar menos 18x' menos 11 tercios al cuadrado. Después realizamos la completación del cuadrado de binomio sobre el z. Fíjense que por supuesto no hay y porque su autovalor asociado para el segundo autovector es el 0. Entonces acá nos va a quedar más 9z' menos 1 tercio al cuadrado. Perfecto. Y lo otro, como no tenemos ese término cuadrático, lo enviamos al lado derecho. 3 y lo factorizamos. Y' más 2 tercios. Bien, esto que nosotros encontramos dentro de los paréntesis es lo que me va a generar la nueva traslación, el nuevo cambio de variables. O sea, a esto le vamos a llamar x', a esto le vamos a llamar y', y a esto le vamos a llamar z'. Es decir, al realizar la traslación, ahora nos va a quedar esto que está acá. Es igual a 3 y y'. Ahí, fíjense que me equivoqué con las letras, las corregimos, no hay ningún problema. Ahí sí. Perfecto. Miren lo que tenemos acá. De partida, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ustedes realizan la diagonalización de esta forma cuadrática, cuando un autovalor es 0, sí o sí van a obtener un paraboloide. En este caso, justamente es un paraboloide, pero ¿cuál es el apellido de este paraboloide? Ah, fíjense que acá lo que ustedes van a tener en la parte cuadrática es una hipérbola. ¿Cómo, profe? Claro, porque si intersectan este paraboloide con el plano y' es igual a 0, obtienen una hipérbola. O con el plano y' es igual a 1 incluso. Y es una hipérbola. Por lo tanto, este es un paraboloide hiperbólico. Miren, esta figura es una de las más interesantes de la geometría tridimensional.
Se los dejo ahí para que lo piensen. Cualquier duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Chao, chao.